generarle valor adicional y poderlo colocar. Entonces, con esa experiencia y viendo al arquitecto que va diseñando, yo encuentro una oportunidad. ¿Te ha tocado ver esos casos? Ah, sí, claro, o sea, salvar algunos proyectos, ¿no? O sea, como no sé, 30% de mis proyectos son replanteos de otras soluciones ya dadas. Una cosa es tener un plano terminado con tu licencia, que mucha pena te daría tumbarlo con todo lo que te costó, y otra cosa es tener el edificio terminado y vacío. Y eso sí es terrible porque pierdes. Conozco casos y graves que les ha sucedido eso. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Ahorita estamos con Milenko, que es arquitecto con más de 15 años de experiencia. Igual él nos va a compartir mucho más de su experiencia. Tiene MBA, entiendo que estás ahorita, no sé si ya terminaste Milenko o estás en un MBA, pero sobre todo especializado en temas de pues arquitectura, diseño, urbanista y enfocado en el desarrollo de productos. Sé que estudiaste en la Ricardo Palma, en la Católica, tienes maestrías, también en España he Ujú. visto que has estudiado, te has especializado, así que nos vas a compartir parte de tu experiencia y lo que nos pueda sumar o lo que pueda sumar a las personas que te están viendo, sobre todo enfocado en esta transformación que tú tuviste en tu vida, ¿no? Así que bienvenido, Milenko. Te dejo, preséntate, eres Ah, libre ok. y acá conversamos todo lo que tú quieras. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, ¿no? Saludos a todos tus oyentes, a todos tus miles de leads que tienes por ahí. Bueno, básicamente soy arquitecto de la Ricardo Palma, ¿no? Desde siempre me gustó la arquitectura, la verdad, el diseño, el inventar situaciones y cosas, productos, entonces, y bueno, estudié arquitectura a Ricardo Palma. Después me resultó muy interesante ver cómo, de dónde los clientes pues se dedican a otras cosas para que nos contraten a nosotros, pues, ¿no? Interesante. Indagando, pues, tanto que me gustó la arquitectura, no solo como diseño, sino lo vi siempre como negocio, como oportunidad de negocio, poco, pensando un poco más arriba que solo la simple arquitectura. Y en estos 18 años ya de arquitecto, desde siempre he sido curioso, buscándome oportunidades, nunca pensando que me va a dar un encargo de arquitecto, sino yo saliendo a las calles y buscarlo, ¿no? Y, y como vengo de una preparación anteriormente, o paralelamente diría yo, Ujú. de empresa, mi padre tuvo una agencia de viajes y lideraba, de alguna manera administraba el mundo del turismo. Siempre me gustó pues conocer lugares, he viajado a varios lugares, etcétera. Y eso me dio cierta amplitud que junto con la arquitectura me dio un horizonte diferente. Entonces estuve metido un poco durante la universidad en el mundo de organizar eventos también. Entonces generamos una feria Parco, que le llamamos, una organización que hicimos una pequeña feria que era cada 2 años. En ese momento, si no me equivoco, había una feria de construcción y ¿Ya? organizamos una, justo ese año intermedio en la Ricardo Palma. Trajimos a 250 estudiantes de Ujú. arquitectura. Y bueno, el mundo se me empezó un poco a abrir, a contactar gente de otros lados, a cómo hacían la arquitectura en otros lugares, y eso empezó a generar cómo ver otros negocios también, no solo la arquitectura, sino que el mundo de las relaciones en general, ¿no? Que es un mundo que la arquitectura te da muchas oportunidades para explorar, para extenderte, porque yo siempre pensé, ¿no? Si uno estudia derecho, como que te quedas en un solo lugar, ¿no? En cambio, la arquitectura puedes estar en cualquier parte del mundo y vas a seguir siendo creando espacios donde hay gente, va a haber arquitectura, ¿no? Entonces, una cosa llegó a la otra, vi cómo se organizaban, ¿no? Bueno, junto con la gerencia de turismo de mi padre, Ujú. eh, junto con los eventos que logramos con nuestros amigos de este evento de arquitectura, y terminando la carrera, vi un poco cómo generarme negocios. Entonces, no sentarme a ver qué cosa hacer, sino que dije, en el Perú en ese momento habían ¿Ya? 2, 3 empresas. Estamos Ujú. hablando del año más o menos 92. No habían tantas constructoras
No, miento, 92 no, estoy engañando. Yo ingresé en el 92 2, estamos hablando del, no, del terminal 99. 99. Entonces, Ok, por el 99 sí. No habían tantas constructoras en general y ya. había la decisión de un egresado era o te trabajas para una empresa, ¿no? Ujú. Grande, y habían pocas, en ese momento era Grani Montero, Gremco y por ahí otras más, un par más conocidas, o era viajar al extranjero para seguir trabajando, o era básicamente ser tu propia empresa. Entonces decidí por hacer mi propia empresa, mi propio emprendimiento. Y ahí, Y Milenko, o sea, ya claro, tú, ¿y cómo, primero para ya empezar con esta bonita introducción, pero cómo llegaste a decidirte por arquitectura? Porque claro, tú estuviste en uy, el más colegio, atrás. estudiaste en Perú, ajá, un poquito más atrás. Retrocedamos un poquito para ya Wow. luego agarrar el hilo. ¿Tú estudiaste en Perú o en el extranjero? ¿Cómo No, fue tu historia? no, la verdad estudié arquitectura como cualquier otro más muchacho que ingresa a la universidad. Muy sencillo. Me gustaba dibujar, me gustaban las matemáticas, no me costaba trabajo hacer ni uno ni el otro. Y la verdad yo vivía por San Miguel y me interesó mucho el diseño industrial realmente. ¿Ya? Entonces, diseñar productos, diseñar cosas, objetos que puedan generarse y multiplicarse y ser usados por las personas. Ujú. Tenía cerquísima la católica, sin embargo, opté porque en nuestro medio, la industria, siempre pensando un poco más allá en la empresa, la verdad creo que siempre he tenido ese bichito, en el país la industria estaba poco desarrollada, entonces diseñar un objeto y multiplicarlo en la industria nuestra en ese momento, pues estamos Claro, en hablando esa del año época. 91, ¿no? Entonces lo Ujú. veía difícil. Un egresado más de colegio que va a ingresar a la universidad para estudiar diseño industrial en una industria que no existe, poco difícil. Entonces me quedaba viajar al extranjero o quedarme acá porque no había industria. Entonces dije, ¿qué es lo mejor que puede estar por encima, vamos a decirlo así, en nuestro medio, donde pueda haber opciones más interesantes que el diseño industrial? Y ahí viene el tema de la arquitectura. No conocía ni dónde quedaba la Ricardo Palma, de hecho. Estaba al fondo, yo estaba por Plaza San Miguel y tenía que tomar, la verdad creo que avión, tenía que tomar dos carros y tanta cosa para poder llegar en ese momento, ¿no? Lejos Claro. era. ¿Y por Y qué la me... católica no? Porque mira, yo así compartiendo, porque la idea es conversar un poquito, yo ingresé a arquitectura también, pero a la Ujú, católica. ujú. Entonces, bueno, yo No por había, otras razones, ¿no? Pero no había, pues eso es lo que te iba a decir. Cuando yo empecé no era había. una de las primeras promociones. Ajá. Claro, claro, claro. En esa época no había, no, no, y era una pena porque pues me gustaba la universidad y de hecho Te ingresé quedaba cerca. claro, me quedaba cerca, conocía a muchos amigos y paseaba y me encantaban las instalaciones. Y sin embargo postulo a la Ricardo Palma porque aparte me llamó la atención algo, que no había estudios generales y eso me Claro. llamó la atención porque era de frente a la carrera y yo en ese sentido siempre he sido desesperadito y multifacético. Entonces dije, no, yo me voy a aburrir de estudios generales, desde el colegio a seguir leyendo, no, no, No. conmigo no hay nada, no, no. Y Claro. eso fue esa inquietud también. Dije, bueno, eso es que bueno, postulas y ya empiezas a trabajar en lo tuyo. Y es así como un poco decido postular y conocí la Universidad Ricardo Palma el día del examen, ¿no? Uh, Ni siquiera, no llegaba, mi hoja de ruta jamás llegaba a llegar o sea, no, no conocía Benavides al final, o sea, no, no conocía, era lejos. Yo paraba en San Miguel, Pueblo Libre, claro, Miraflores, donde estaban tus amigos, pues, ¿no? claro, Ah, ya, ¿no? ya. Entonces postulas a, bueno, ingresas a arquitectura y en arquitectura, ¿por qué línea te fuiste? ¿O ahí todavía no lo tenías definido? En arquitectura, la verdad, me moví bastante bien con los amigos que ingresamos. Como ingresamos a la pre, la verdad, yo estuve viendo Armendáriz, donde estaba la pre, e ingresamos, hicimos un grupo bastante simpático, bastante colorido en el salón que tuvimos, bastante gracioso. Inclusive había un amigo del barrio, también de San Miguel, que también compartió conmigo pues carpetas ahí, y ingresé por la misma pre. Al ingresar con el grupo que ingresamos, bastante bonito, empezamos primer par de ciclos y bueno, desde los primeros ciclos empecé a hacer, a vincularme con, con unos amigos que tenían que ver con, con escultura, había un taller de escultura Ah, ok, ya. y era mi lugar de refugio, mi rinconcito, ¿no? Desde que empezó la carrera, porque terminaban las clases, ¿no? Y de hecho ese paso nos encontrábamos todo, no como hoy en día, ¿no? Ahí era una facultad de verdad.
Y teníamos un rinconcito que era nuestro espacio, que era fuera de la facultad, dentro de la universidad, pero un rinconcito donde era un taller de escultura, ¿no? Donde preparamos lo que quisiéramos. Básicamente, en esa época era solamente barro y hacemos esculturas, hacíamos mucho arte manual. Y es así como vinculo con este grupo de amigos y bueno, fui asistente de docente ahí. Me Ujú. encantaba enseñar también y nos quedábamos pues en la universidad. Normalmente tú te quedas hasta el horario, ¿no? No sé, Claro. máximo 10 de la noche. Nosotros nos quedábamos a veces de amanecida dentro de la universidad. Éramos los únicos paseando por toda la universidad durante, no sé, más de 7 años creo. ¿Por los trabajos o por qué? Porque nos inventábamos trabajos, nos amanecíamos ahí, Wow. haciendo esculturas. Hicimos, por ejemplo, un león para el Club de Leones, una escultura gigante. Hacíamos algunos souvenirs para la universidad. Trabajábamos en piedra y empezamos a combinar, a introducir materiales, ¿no? Como por ejemplo, justamente vinculado al tema del diseño industrial. Eso te iba a Este, decir. De alguna pues, manera, claro, estabas como que ya, no puedo hacer diseño industrial a nivel, ¿no? Industrial a nivel en masa, ¿no? En producción, en volumen, pero me voy por la otra parte donde también implican mis manos, mi creatividad, que lo estabas integrando, me parece. sí, 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 la verdad. Y como que era, ahora que lo mencionas, sí, pues es algo que lo hacía de chico, ¿no? Yo creo que desde pequeño siempre he sido bien curioso, porque, no sé, mientras mi madre compraba cajones de fruta, me acuerdo de niño, ¿no? Yo quería la caja que se terminara la caja de naranjas para quedarme con la caja, sacar Ujú. los clavos, ¿Ya? desarmar las maderas y armar con las maderas carritos y con los clavos y con, hacía mis propios inventos, ¿no? Y desde ahí, pues sí, pues tiene algo que ver con la vinculación con escultura, con el taller. Y bueno, trabajamos un poco algo con madera, sobre todo barro, ¿no? Hasta que introdujimos pues la fibra de vidrio. Ujú. Y me la pasaba muchas horas, más del tiempo normal, en la universidad haciendo cosas en el taller, ¿no? Porque te apasionaba, ¿no? Finalmente era la creatividad. Sí, 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 sí. De hecho, yo recibí ciertas sugerencias, ¿no? Que hasta sexto ciclo no me enteré ahí, ¿no? No había ¿Ya? pues el internet y uno que otro tenía sus revistas, pues, ¿no? Ujú. Y me decían, nunca mires revistas, no revistes, porque la consigna de un arquitecto era, pues, decir, no, tienes que revistear, era la frase, ¿no? Y revistear era copiar. Ah, Y ese es el concepto, ¿no? Hacer arquitectura era el que tiene las revistas más bacanes, era el que hacía las maquetas más bacanes, ¿no? Porque era ideas nuevas, venidas del extranjero, ¿no? claro, como que estabas innovando, entre comillas, porque estabas trayendo del extranjero a algo que no había en el país. Lo que es Pinterest, ¿no? Tú entras, quieres una idea ahora y entras a Internet y Google y chequeas qué hay, ¿no? Ujú. Bueno, en esa época era la revista y me dijeron no revistes, entonces yo dije no veía nada y según yo quería ser original. Ah, Hasta, ya. hasta que descubrí que la originalidad básicamente, la arquitectura en general es cómo combinas toda la información que has de alguna manera incorporado a ti. No se trata de inventar de la nada tampoco, sino que tienes que al contrario, como un poeta, como le digo a los chicos cuando los enseño en la universidad, ¿no? Ujú. Ustedes tienen que consumir arquitectura mañana, tarde, noche, día, todo el tiempo, caminar, hacer un apunte de donde caminan, ¿no? Porque qué tal responsabilidad hacer un plano para que lo construyan y yo les digo, ¿y ustedes donde caminan hacen un plano? ¿No? No tienen idea de cómo lo que caminan se transforma en plano, ¿no? Claro. Entonces les digo, hagan, no un apunte, hagan un plano de donde están caminando y después hagan un apunte para que entiendan el proceso al revés. Lo mismo sucede con un escritor. El escritor tiene que leer muchísimo para saber cómo expresarse y cómo redactar, ¿no? Entonces, nosotros, así como el poeta tiene que leer mucha, mucha poesía, entonces Ujú. nos alimentamos de lo que queremos hacer, ¿no? Y Y ponerle sí, tu esencia también, me imagino. claro, pero al final creo que todo está inventado, solamente que es el criterio de cómo combinas las soluciones. Por eso era tan importante y de alguna manera diría que hasta sexto ciclo no miraba nada, Ya. ¿no? Más que lo mismo que generaba, que creaba yo.
en el taller de escultura, lo cual era simpático, pero era inentendible, ¿no? A los primeros ciclos, todo alumno, creo que hasta sexto ciclo, la mitad de la carrera, a veces no sabe si quiere seguir arquitectura o no, porque hay muchos altibajos, ¿no? Es intentar exprimirte para ser arquitecto, para decir la responsabilidad que tienes, porque tienes que ser el mejor y tiene que ser el más original. Y esa lucha interna de que al final tantas ideas que tienes y es difícil tomar decisiones, ¿no? Aprender a tomar decisiones y concretar una de todas ellas, ¿no? Para desarrollar, ¿no? Claro, y más que siempre tenías esta vena como emprendedora de desarrollar tu propia empresa, ¿no? Tu propio negocio. Ahí me identifico un poco contigo, porque claro, mira, Milenko, cuando yo ingresé a arquitectura también, me cambié, yo al final me cambié a ingeniería industrial, pero me cambié por esa razón. Y mira qué curioso, tú te quedaste. Yo me cambié justo porque dije, a ver, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Yo quiero al final poner mi empresa, o sea, mi empresa de arquitectura si es que voy a estudiar arquitectura. Entonces, al final, la meta no es estudiar arquitectura, así lo analicé yo, ¿no? Sino mi Ujú, meta es poner mi propia empresa. Entonces, ¿qué me da más herramientas para poner mi propia empresa? Y para mí fue industrial. Entonces, en ujú. cambio, tú tienes la otra, ¿no? La otra cara, la otra versión de, no, yo me quedo como arquitecto y desarrollo a partir de ahí, que entiendo que eso lo hiciste terminando la carrera. Sí, de hecho en algún momento mi padre fallece antes de que termine la carrera y deja la agencia de viajes. Y antes de que pasara eso, él me pregunta qué quiero hacer con la libertad del caso. Y al final me dice, Yo mismo pregunté, ¿no? ¿Quiero ser arquitecto o al fallecer él sigo con la agencia de viajes? Claro. Y al final decidí por ser arquitecto porque de alguna manera era otros tiempos, era más complicado. Había gerenciado un poco la agencia de viajes de mi padre, habíamos hecho eventos, pero no era lo mismo, ¿no? Entonces decidí seguir con lo que parecía que me sentía más cómodo, que me Ujú. parecía también más interesante, porque siempre me gustó el tema inmobiliario, tanto así que creo que desde que me acuerdo nos enfrentamos a un problema que mi padre o sea, imagínate la época, el ¿Ya? centro de la ciudad de Lima era el centro de Lima, yo me acuerdo. Ah, O claro, sea, wow. mi padre tenía su agencia en el centro de Lima y yo siempre estuve muy vinculado a él, y cuando él se muda a Miraflores porque estaba de moda o todo el mundo se estaba viendo en Miraflores, yo no entendía cómo el centro puede cambiar. Y bueno, tuvimos que dejar la oficina, que era bastante grande, en el centro de Lima, para irnos a Miraflores. Y yo fui quien me puse a buscar, abrir mi Urbania no había, ¿no? En mi comercio del día domingo, y me Ya. puse a ver oportunidades inmobiliarias y cuál comprar y analizar y ver, y estaba a mitad de carrera o menos, ¿no? Para Ujú. ver qué propiedad era la más interesante, y siempre he estado metido en ese tema, ¿no? En temas inmobiliarios, ¿no? Y encontré un lugar en donde era casa y también oficina para mi padre. Mi padre dejó el departamento en Miraflores, dejó la casa, la oficina en Lima y encontramos una casa en donde la remodelamos y la usamos, pues, ¿no? Como las dos Ya. cosas. Mm. Así empezó mi vinculación con Miraflores. Y bueno, y de ahí ya, claro, terminaste la carrera, bueno, tu padre fallece, decides no tomar el tema de seguir la línea de la agencia, entiendo, ¿no? De la agencia de Ajá. viajes, y te dedicas más a enfocarte en lo tuyo, pero ya como tu propia empresa o también trabajaste Claro. para otras empresas. Lo que pasa es que el enriquecimiento que tuve de varias fuentes, entre ellas, por un lado, la gerencia de la agencia de viajes, el manejo de ver a mi padre vinculándose con gerentes de hoteles, separando aerolíneas, aviones y el peso que tenía Me di cuenta que o sea, la personalidad que me deja y que vi cómo ponía en práctica, resultó bastante poderoso, por decirlo así. Venía de una época en donde el dinero no era o siempre ha sido importante, pero no tan importante como a veces la palabra, ¿no? Una época en donde ya tú eres Milenko Basadur y porque eres tú, te separo pues 5 aviones y de vuelta al Cusco con $500, algo que no era imposible en esas épocas, ¿no? En esa Claro. época sí. Y me di cuenta del vínculo que cuando uno está en su medio, las relaciones cómo pueden, ¿no? Ahondarse o profundizarse ¿no? Y otra época también, era menos, se conocían, era un grupo cerrado, por decirlo así.
Y cuando yo me vinculo con temas de arquitectura, me vinculo con un amigo suyo, que era ¿Ya? arquitecto y que construía, y me Ujú, hago socio de él. Y me hago socio de él porque voy, me acerco donde él y le digo, bueno, mi padre había invertido con él alguna oportunidad. ujú. Y me acerco donde él y de alguna manera recíproca quería ayudarme. Y le dije, bueno, ok. Me decía, toma plata. No, no quiero plata, vamos a trabajar. Así tal cual. Claro. Y yo curioso, paralelo a la experiencia que un poco que le ayudaba, o sea, pues, estaba dibujante con él, etcétera. Ujú. Paralelamente, como era curioso, me metí en temas de remates judiciales Ah, con ya. unos abogados, ¿no? Entonces, con eso empecé a aprender cómo habían propiedades muy baratas que salían en el peruano. Y en esa época como Master House, así como, bueno, como las que hay, ¿no? Master House y la otra es Pedraza. Había Ujú, una que se llama Sopeco y en la avenida Arequipa. Y me junto con este abogado y me pongo a ver inmuebles todo el tiempo, a visitarlo. ¿Por qué? Porque podía encontrar siempre esta oportunidad de un valor barato, generarle valor adicional y poderlo colocar. Entonces, con esa experiencia y viendo al arquitecto que paraba diseñando, yo encuentro una oportunidad en donde compro un remate judicial, vamos a decirlo así, ujú. y después me faltaba dinero, llamo al arquitecto, amigo de mi padre, y le digo, entremos, entremos. Y así es como compro mi primera propiedad, vamos a decir, Ujú. con la cual hago mi primer edificio, ¿no?